la trompeta. El instrumento más agudo de los aerófonos de bronce. Por su potencia y sonidos agudos, la trompeta se ha mantenido como un instrumento estable y requerido dentro de las obras orquestales del siglo XX. Todos los aerófonos de bronce tienen el mismo origen. Estos largos instrumentos de metal llamados genéricamente así, trompetas. Al principio, estos instrumentos eran rectos y se utilizaban mayormente en las ceremonias públicas, para marcar el comienzo de una batalla o para convocar a la comunidad. Luego, en el Renacimiento, se desarrolló la técnica para doblar tubos de metal, lo que permitió que aquellas largas e incómodas trompetas pudieran reducir su longitud para transformarse en algo mucho más maleable. Pero estas trompetas, llamadas naturales, tenían un escaso registro que variaba de acuerdo a la longitud del tubo. Por esta razón, en aquellos tiempos, su uso era acotado. Pero en los comienzos de 1600, el compositor italiano Claudio Monteverdi le dio lugar en la tocata de una de las primeras óperas de la historia, Orfeo. Así, la trompeta fue cobrando importancia dentro de la música clásica, pero sus limitaciones sonoras generaban esfuerzos por mejorarla. Hacia 1770 se desarrolló una extraña trompeta con agujeritos, como si fuera una flauta o oboe, que permitió ampliar la cantidad de sonidos a emitir con el instrumento. Pero esta innovación no tuvo mayor utilidad y continuaron usándose las trompetas naturales. Fue a partir de 1815 que a ese tubo se le sumaron otros tubos más pequeños y pistones. Estos permitían acortar o extender la porción de tubo que se llenaba de aire, cambiando su dirección para obtener diferentes notas. Así comenzó a aparecer en escena la trompeta como la conocemos hoy en día. Perdón, ¿lo puedo ayudar en algo? ¿Qué tal? Sí, venía porque quería ver si usted puede explicarme cómo se compone la trompeta. Bueno, pero rapidito porque yo hasta ahora meriendo, ¿eh? Ok, vamos. Bueno. La trompeta es el instrumento aerófono de bronce más agudo, que entre paréntesis no es de bronce. Es de latón o alguna otra aleación de metales. El tubo de la trompeta, que da una vuelta sobre sí misma, si la estiráramos, estaríamos en unos 136, 137 centímetros y remata en una campana, que es la sección del tubo de mayor amplitud. La boquilla, como usted sabe, es igual a todos los otros aerófonos de bronce. Y suena de la siguiente manera. El trompetista coloca los labios en la boquilla y al soplar produce el sonido. Depende de la presión que haga con los labios, también varía el sonido. Pero perdón, ¿la variación del sonido de la trompeta no se produce apretando los pistones? También, pero eso es otra cosa. Los pistones son válvulas que expanden o comprimen el espacio del tubo que se llena de aire al soplar por la boquilla. Interesante. Sí, pero eso no quita que la forma en que coloque los labios el trompetista también haga variar el sonido del instrumento. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? La verdad, más claro, echarle agua. Tal vez. Momentito. ¿Sí? ¿Algo más? Ah, bueno, sí. Está mordida. Bueno, llévesela esa. Gracias. La trompeta se ejecuta haciendo vibrar los labios sobre la boquilla. La respiración debe ser controlada y diafragmática,
por lo cual es importante que la espalda del ejecutante esté siempre recta. La mano izquierda sostiene la trompeta suavemente y los dedos índice, mayor y anular de la mano derecha accionan los pistones para tocar las diferentes notas. A menudo se utilizan ciertos adminículos, como en este caso la sordina, para reducir el volumen o para generar diferentes efectos en el sonido. Ha sido un instrumento icónico y abundan míticos trompetistas como Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Miles Davis, o Wynton Marsalis. Entre los trompetistas argentinos encontramos a Agustina Guidolin, quien a continuación interpretará una famosa pieza alejada del jazz y de la música clásica. Y nuestro protagonista de hoy, el corno. Los bronces son todos herederos lejanos de las caracolas y los cuernos de animales que eran utilizados en diferentes tipos de ceremonias. Estos cuernos y caracolas, luego de muchísimos siglos, devinieron en unos largos instrumentos de metal que durante la Edad Media eran utilizados con el mismo fin que sus antecesores: realizar señales como las de dar inicio a las batallas o convocar a la comunidad. Más tarde, en el Renacimiento y con el descubrimiento de nuevas tecnologías, esos instrumentos pudieron ser doblados y de aquellos largos tubos de metal pasamos a otros enrollados que ocupaban menos espacio. El corno fue recién incorporado a la música clásica en el Barroco. Hacia fines de este periodo hubo numerosos compositores que lo incluyeron ocasionalmente en sus orquestas. Händel, Telemann y Bach fueron algunos de ellos. Desde 1760, el corno se incorporó definitivamente a la orquesta sinfónica y fue el único bronce estable en todas las obras orquestales del siglo XVIII. En el período romántico, el corno asumió un lugar esencial porque su sonido podía aportar colores y recursos que ningún otro instrumento podía hacer. Además, en las óperas románticas, los cornos eran los instrumentos requeridos para situar la acción en algún bosque o en alguna aventura bélica o heroica. Hay una inmensa producción para corno, pero en muy pocas ocasiones participa como solista o instrumento principal. ¿Qué corno es esto? ¿Me puede decir en qué le puedo ser útil? Sí. Quisiera que me hable sobre el corno. Bien, ¿y qué quiere saber sobre el corno? ¿Cómo corno funciona?
Ah, insiste. Bueno, ya veo que mis chistes no le causan gracia, así que mejor me callo. Bien, le voy a explicar qué es un corno. Es un aerófono, un instrumento de metal cónico, que desde la boquilla hasta la campana va ampliando imperceptiblemente su diámetro, ¿entiende? Y esas son las válvulas, que al accionarse direccionan el aire por los distintos tubos anexos al tubo principal. Y suena de la siguiente manera. Yo pongo a vibrar mis labios en la boquilla, por eso la boquilla es de fundamental importancia, y eso produce un sonido básico que usted va modulando con los pistones. Escuche. ¿Oyó? ¿Oyó? Sí, claro, sí. Y le agrego una nota de color. Si desenrolláramos este instrumento, nos daría una longitud poco menor de 3 metros. ¿100 metros? Sí, 100 metros de crawl y mariposa. Dentro de las orquestas, el corno se toca sentado. El instrumento no se apoya sobre los muslos, sino que se mantiene en el aire. La mano izquierda es la que acciona las válvulas para producir las diferentes notas. El ejecutante mete la mano derecha dentro de la campana para sostener el corno e ir ajustando la afinación a medida que suena el instrumento. Y nuestro protagonista de hoy, el trombón. Si tenemos que ir al origen de los bronces, probablemente lleguemos hasta las caracolas y los cuernos de animales que se usaban en ceremonias de diferentes culturas. Incluso hoy en día se sigue utilizando el shofar en algunas ceremonias de la liturgia judía. En la Edad Media se fabricaban largos instrumentos de viento hechos de metal, pero fue en el siglo XV cuando se desarrolló una técnica que permitió doblar los tubos y dio origen a unos instrumentos enroscados sobre sí mismos. El antepasado más cercano del trombón es este instrumento del Renacimiento y del Barroco conocido como sacabuche. El nombre proviene de los términos saquer y buter, que significan tirar y empujar en referencia al accionar de la vara por medio de la cual se logran las diferentes notas. El sacabuche tuvo cierta preponderancia durante el Renacimiento y el Barroco debido fundamentalmente a la ductilidad de su vara móvil que lo diferenciaba de las viejas largas trompetas. Sin embargo, este instrumento era poco apto para su uso en interiores, ya que su potente sonido tapaba sin piedad al de los instrumentos de cuerdas. Aún así, durante buena parte del siglo XVII, algunos compositores italianos como Giovanni Gabrieli y Claudio Monteverdi lo utilizaron a menudo en sus composiciones.
Con el correr del tiempo, el sacabuche fue desplazado por su sucesor, el trombón. Poco a poco, el trombón fue encontrando su lugar dentro de la orquesta. A comienzos del siglo XIX, Beethoven le da un lugar muy importante dentro de sus sinfonías y más adelante fue esencial en la ópera romántica, aportando sus sonidos poderosos en la creación de aires militares, épicos o magnificentes. ¿Podría interrumpir un segundito? Estoy tratando de hablar del trombón. ¿Cómo no? Bien, gracias. Como les venía contando, en el siglo XVIII comienza a instalarse paulatinamente el trombón en reemplazo del sacabuche. La diferencia entre ambos instrumentos es muy sutil. El trombón tenía la campana más ancha para lograr mayor volumen. Por favor, se lo pido, señor. ¿Quiere continuar hablando usted? Con mucho gusto. Es un aerófono de metal cilíndrico que, al igual que otros instrumentos de su familia, como la trompeta, por ejemplo, tienen una boquilla con forma de copa de metal, observe. Una copa. Buena idea. Salud. Bien, como les decía, el sonido del trombón se produce por la vibración de los labios en la boquilla. Pero, a diferencia de otros instrumentos, usted no tiene válvulas ni pistones para modular. Lo tiene que hacer extendiendo y acortando la vara móvil, ¿entiende? Bien, muy bien. El problema del trombón, y posiblemente esa sea la razón por la cual no tiene un protagonismo mayor en la orquesta, es que los sonidos salen de 7 posiciones exactas de la vara. Y en el pasaje entre una nota y la otra aparecen como notas sucias, como que desafinan, ¿se entiende? Sí, notas intermedias. Es por eso que es tan difícil tocar una melodía con notas precisas en movimientos con velocidad. Exacto. Veo que usted es más despierto de lo que yo pensaba. Le agradezco, sí. Bien, y ahora si me permite... Sí, le permito, cómo no. Sí. Bueno, lo dejo. Hasta luego. Para la ejecución del trombón es necesario mantener la espalda recta. Con la mano izquierda se toma el cuerpo del instrumento colocando la mano en forma de pistola con el dedo índice sobre la boquilla. Y la mano derecha toma la vara móvil con la punta del índice, los dedos del medio y el pulgar. Entre los grandes trombonistas de jazz no podemos dejar de recordar a Jack Teagarden, a J.J. Johnson y por supuesto a Glenn Miller, cuya orquesta era la más renombrada y mejor cotizada en los años 30 y 40 del siglo pasado. Pero eso no es todo. El trombón también puede utilizarse para tocar otros géneros musicales. Hoy contamos con la participación de Pablo Fenoglio, quien interpreta una obra alejada del jazz y de la música clásica.